Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos antes de ir a la pausa, en entrevista Venevisión, nuestra invitada el día de hoy es María Alejandra Díaz, constituyente y además presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales de la ANC. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por la invitación, muy amable. Buenos días. Doctora, bien oportuna su presencia en su calidad de abogada e integrante de la Comisión de Derechos Fundamentales de la Asamblea Constituyente. Ayer la familia del diputado Juan Requesens decía que recibieron una llamada telefónica de él después de más de 120 horas. ¿Esto qué representa? ¿Cuáles son las condiciones de la reclusión que usted por lo menos conozca? Habría que revisar los twitters de la hermana de Juan Requesens, Rafaela Requesens. Si revisamos los twitters de la hermana de Rafael, del propio exdiputado Juan Requesens, vemos que hay algo allí raro, al menos, porque ella tenía conocimiento de lo que estaba pasando y yo no puedo dar mucha fe acerca de esa situación, porque su propia hermana ha manipulado incluso un video que salió en las redes sociales, ¿sabes? Entonces yo prefiero ser prudente con respecto a la actitud, porque ningún familiar, además, que tiene una persona detenida por la causa que sea, merece, además, que yo califique cualquier actitud por parte de ellos. Pero me deja un sinsabor, sobre todo la actitud de la hermana de Juan Requesens, que además utilizó ese video para viralizarlo en las redes sociales, victimizándolo, y después se descubrió que la cosa era distinta, una manipulación por parte de ella. Entonces yo prefiero ser prudente con respecto a ese tema. Ya vamos a hablar sobre los videos, pero para tratar de ir con el caso en el orden cronológico, las circunstancias que rodean la detención de él. Por ejemplo, Amnistía Internacional dice que es una detención arbitraria porque no hubo el allanamiento de inmunidad que corresponde a la Asamblea Nacional y que él no ha tenido acceso a un abogado. Bueno, fíjate, Amnistía Internacional tiene que estudiar primero la Constitución. Si revisa la Constitución, sabe que cuando tú detienes a un diputado, en su caso, en flagrancia, se cumple un procedimiento que fue lo que se hizo. Y se allanó la inmunidad una vez que estaba asegurada su detención. Eso es otra cosa. Tiene que revisar la Constitución, artículo 200. O sea, yo a la gente de las ONG internacionales que se dedican a hacer propaganda contra el país, primero les recomiendo que revisen la Constitución. Artículo 200, ahí está el procedimiento. Ahora sí le voy a pedir que se refiera a los videos. Hubo dos, el que difundió el ministro Jorge Rodríguez y también el que circula posteriormente a través de redes sociales y que, por nombrar una, la diputada Delsa Solórzano dice que el diputado Requesens en ese segundo video muestra signos de que ha sido sometido a tratos crueles, a tortura, e incluso hay versiones de psicólogos que hablan sobre que pudo habérsele administrado alguna sustancia. Bueno, mira, yo no conozco en detalle la declaración de la diputada Delsa Solórzano, solo la referencia que tú me estás haciendo, pero lo que sí puedo decirte es que se cumple un protocolo, sobre todo cuando es una figura de, como un diputado, el que se detiene en flagrancia, ¿ok? Se cumple un protocolo médico y se graba la detención para precisamente dar fe pública de que no ha habido ningún maltrato. Él no muestra síntomas ni de tortura ni de maltrato, más allá de realmente el tema allí escatológico que yo condeno y que además debe abrirse una investigación. Yo soy de las que creo que debe abrirse una investigación por haber difundido el segundo video, porque el primer video es un video incriminatorio hacia otro diputado. Entonces, yo lo que creo es que no se debe desviar la atención con respecto a la situación, porque el primer video lo que muestra claramente es una declaración que sin apremio, libremente, él públicamente además dice que quien le ordena hacer el pase de un señor que planificó y ejecutó un magnicidio, que además fue frustrado, contra un presidente de la República. Entonces, por Dios, o sea, lo grave de toda esta situación, yo lo que creo es que no se debe desviar la atención con respecto a la primera declaración, porque esa declaración es incriminatoria, pero además ya sabemos que el comportamiento de Julio Borges es sistemático. Julio Borges no ha dejado en los últimos 15 años
de estar involucrado en intentos de golpes de Estado fallidos, incluso golpes de Estado. En el 2002, él era el cabecilla, donde decía que todos tenían que renunciar, incluso el presidente, y después se dio un golpe de Estado. Uno de los miembros de Primera Justicia era miembro de los consejos de ministros que nombró Carmona. Es decir, eso es lo grave realmente. Ahora, la otra parte, ¿por qué se difunde un video que era para uso interno, para dejar claro que ese señor que estaba siendo detenido estaba en perfectas condiciones médicas, que era de uso médico, sale a la luz pública y además el uso que se le da? Yo creo que era para tapar el primer video. Creo que era una estrategia, ¿sabes? Eso es lo que, desde mi opinión muy particular, sucedió. Ahora, yo condeno esa situación, porque ninguna persona merece ser mostrada en esas condiciones, y menos en la condición que a él le sucedió, pues. O sea, yo no voy a mí me parece escatológico, y creo que debe haberse una investigación, como de hecho lo anunció la Fiscalía. Esos protocolos que usted menciona, ¿prevé que a él lo vea algún médico, o como ha pedido también el diputado José Manuel Olivares, que vayan médicos de Cruz Roja, por ejemplo? Bueno, eso depende el protocolo no lo prevé. El protocolo lo que prevé es que esté certificado por médico. Quien hace la detención además está en la responsabilidad de certificar que está en buenas condiciones. Si la detención te permite, si a la Fiscalía, en este caso, porque acuérdate que son delitos comunes de carácter muy grave, permite que vea otro médico a este señor, bueno, ya será de común acuerdo con Fiscalía y con el juez de la causa, que debe autorizarlo. Porque aquí hay un procedimiento, aquí hay un proceso, un debido proceso. Si la familia quiere que otro médico particular lo analice, debe solicitarlo ante la Fiscalía o debe solicitarlo ante el juez de la causa, que creo yo que es lo que no han hecho. Tú sabes que yo creo que hay mucho de manipulación y sobre todo declaraciones en medios de comunicación. Hay procesos dentro de la debida garantía a cualquier detenido que deben cumplirse. Si él está a orden de un tribunal y te están certificando a través de ese video cualquier situación, lo primero que tú debes hacer, tu abogado, acudir ante el tribunal para que te lo dejen, para que te permitan tener acceso a eso. Y seguramente eso ni siquiera se ha hecho. Pero declaran en los medios que sí se hizo. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado y mucha prudencia con el tema declarativo, sobre todo porque cuando tú revisas el expediente, a nosotros que nos toca investigar casos de supuestas violaciones de derechos humanos, cuando se comprueba, lo primero que tú acudes a las pruebas, pues al expediente, que es el que te marca el camino. Organismos internacionales han pedido que, por ejemplo, el Grupo de Lima, también el secretario general de la OEA, Luis Almagro, han pedido que se haga una investigación independiente, exhaustiva, transparente. Y ayer el propio presidente Maduro decía que él estaría de acuerdo incluso con que viniera personal del FBI, la Oficina de Investigaciones de Estados Unidos, para colaborar con las investigaciones. ¿Esto sería bajo qué figura? ¿Cómo está previsto que esto se realice? ¿Una investigación internacional? Yo no tengo idea porque el deseo del presidente Maduro es que se aclare, como todos los venezolanos, es que se aclaren las circunstancias tan graves bajo las cuales se realizó este magnicidio frustrado. Ya sería un acuerdo, un convenio de mutuo acuerdo con Fiscalía, ¿sabes? Ahí hay un órgano que está investigando, que es la Fiscalía que lleva esta investigación. Tendría que ponerse de acuerdo Fiscalía con ese órgano de investigación. ¿Cómo funcionaría? Como un órgano auxiliar. Pero en Venezuela hay, además en tiempo récord, se descubrió quiénes eran los que estaban organizando y cuáles eran las relaciones. Ahora, para mayor profundidad, mira, cualquier ayuda que se pueda conseguir para lograr esclarecer sin el más mínimo de duda, porque quizás lo que más nos afecta en este momento es el tema de que como se ha sembrado contra Venezuela toda una campaña de descrédito, de satanización, por supuesto que cualquier cosa que se quiera hacer inmediatamente es atacada para desacreditarla. O sea, ante un hecho tan grave, incluso el tratamiento,
por parte de los medios de comunicación ha sido, según mi criterio, bastante malo, nefasto, incluso en algunos casos, sobre todo a nivel internacional. Entonces, cuando uno tiene conocimiento de estos hechos, en cualquier parte del mundo, cualquier medio de comunicación lo declara como un magnicidio frustrado, además un hecho muy grave. Pero aquí en Venezuela, si es en Venezuela cuando ocurre, entonces no. Es un intento, no ocurrió, es un autoatentado. Entonces, ahí hay una campaña de descrédito de por medio. Por eso yo digo que hay que verlo con mucho cuidado, además respetar la normativa interna venezolana. Tienes que respetar la Constitución y además los procedimientos establecidos en la Constitución para tratamiento de este tipo de casos que son tan graves. La Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional Constituyente que usted preside se va a involucrar, va a velar por el respeto a los derechos fundamentales tanto de Requesens como de todos los detenidos. Como el de todos los ciudadanos, como el de todos los ciudadanos. Cualquier denuncia que llegue a la Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional Constituyente es tratada con el mismo rigor, con la misma justeza y con las mismas garantías que se le da a cualquier ciudadano. Más en este caso donde están involucrados estos exdiputados que además le fallan a su inmunidad por parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Doctora, vamos a hablar un poco de economía, siendo usted integrante de la Asamblea Nacional Constituyente que ya tiene un año en funciones, que decía que traería la paz, la trajo, sí, eso se traduce como el cese de las protestas de calle. Sin embargo, el venezolano espera cambios en la economía. El presidente Maduro los ofreció el día de las elecciones del 20 de mayo y ha dicho que ahora la fecha es el 20 de agosto. ¿Qué vamos a poder palpar los venezolanos como solución económica a partir de esa fecha, cuando a propósito entra en vigencia también la reconversión monetaria? Fíjate, hay varios aspectos que debemos como contextualizar. Uno de ellos es, Venezuela ha sido sometida en los últimos, sobre todo desde el año 2013, a ataques multiformes que han, sobre todo, distorsionado lo que nosotros conocemos como la vida cotidiana del venezolano. Hay una hiperinflación que es innegable, pero además es inducida, porque no tiene explicación. Por ejemplo, en el caso de la reconversión monetaria, que algunos supermercados ya estén colocando los precios del bolívar soberano, restando solamente 3 ceros. Eso no es casual. Ahí estás violando claramente lo que dentro de la planificación está establecido. Ahora, ¿qué podemos esperar después del 20? En virtud de ese contexto de guerra que se le ha aplicado a Venezuela, y digo guerra porque es ataque financiero, con bloqueo de cuentas, con imposibilidad de comprar medicinas afuera, con imposibilidad de comprar alimentos libremente a pesar de tener el dinero. Por ejemplo, tenemos al señor Julio Borges solicitando que no se nos compre el oro para impedirnos comprar medicina. O sea, ha sido todo un ataque. En el medio de ese ataque se ha diseñado un plan. En este caso, yo voy a destacar 2 medidas en particular que creo que pueden tener incidencia muy importante en estos cambios. Una de ellas tiene que ver con el censo de transporte. ¿Por qué? Porque pareciera que el censo de transporte está descolocado o está fuera de contexto con respecto a una medida económica. Y resulta que el censo de transporte lo que está por detrás es poder medir el consumo de gasolina. ¿Por qué? Porque la gasolina sirve de alimento al contrabando de extracción por Colombia, que es un ataque sistemático, y eso alimenta la bicicleta contra la moneda, porque uno de los planes es acabar con el poder adquisitivo del venezolano para no poder comprar y encima desatar una inflación interna. Eso puede solucionar por lo menos 6.000 millones de dólares que se van por contrabando de extracción, ¿ok? Por esa vía. Uno de ellos es muy importante porque el subsidio seguramente va a ser directo y ese anuncio se hará tal cual como el presidente dijo después del 20. Es decir, vamos a segmentar. Ese sería un ataque. El otro ataque que es muy importante, porque es una medida de guerra, es el tema de haber traspasado al Banco Central de Venezuela 29.294 millones de barriles de petróleo. Y el presidente habló de monetizar. ¿Qué significa esto? La única moneda venezolana, la única moneda en el mundo que va a tener respaldo real en petróleo, en recursos, es el bolívar soberano.
No hay ninguna otra moneda en el mundo que lo tenga, porque el dólar no tiene respaldo. El dólar es una maquinita que la Reserva Federal decide seguir imprimiendo y nos están vendiendo la fantasía de que el dólar tiene validez. Tiene validez porque hay confianza en esa moneda, pero no tiene respaldo. Recordemos que ellos eliminaron el respaldo en oro y en plata, tal cual lo prevé la Constitución de los Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos prevé que el único dinero fiable, viable, ilegal y legítimo es aquel que está respaldado en oro y en plata. Y ellos eliminaron ese respaldo. Bueno, a partir del 20 y de la monetización, la única moneda que va a estar respaldada en volúmenes de petróleo que están en los yacimientos es Venezuela. Eso es fundamental porque eso va a permitir respaldar el bolívar soberano, pero además reflotar en reservas, ya no en dólares, sino en otra divisa, el bolívar soberano. Eso va a ser trascendental porque tú vas a acabar con la manipulación que hay con respecto al anclaje del bolívar al dólar. ¿Ves? Eso puede mejorar la situación, digamos, no en primera instancia, pero a mediano plazo puede mejorarla considerablemente. Se nos ha agotado el tiempo. Muchas gracias por haber venido esta mañana. A ti, muy amable. Así despedimos esta entrevista a Venevisión con María Alejandra Díaz, constituyente y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias a ustedes también por estar allí. Quédense, porque al regreso de la pausa tenemos estrenos y estrellas aquí en la emisión matutina de Noticiero Venevisión.